Pues vamos a empezar bien puntualitos. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la segunda charla del ciclo Ámbitos de la Espiritualidad, con el título que trata esta charla concretamente sobre espiritualidad y género, y con el título Una espiritualidad situada, deseo, quiero, puedo. Tengo el placer de presentaros a la ponente Margarita Pintos. Margarita se define como mujer, educadora y teóloga feminista. Para ella su experiencia ha sido el punto de partida de la teología. Por eso, desde sus estudios de filosofía y teología en la Universidad Complutense Pontificia, de comillas, en Canto Blanco, o en la Universidad Autónoma de Madrid, las mujeres han sido sus compañeras siempre de camino. Las mujeres de Carabanchel, que le enseñaron a vivir en un mundo patriarcal. Las teólogas de la liberación, que le iniciaron en la elaboración de una teología que no parte de los dogmas, sino de las experiencias de sumisión y resistencia de las mujeres frente a los patriarcados, y le enseñaron a celebrar la vida cotidiana. Las mujeres del Seminario de Teología Feminista, con la que a la luz de la fe en Jesús de Nazaret se situaron políticamente a la izquierda y cerca del movimiento feminista, comprometiéndose en los colectivos de mujeres de exclusión y marginación, presas, tráfico de mujeres, enseñanza de adultos, participación en colectivos de las cañadas reales, etc. Actualmente es presidenta de la Asociación para el Diálogo Interreligioso de la Comunidad de Madrid. Es miembro de la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan 23. Es directora del Seminario Teología Feminista. Es profesora invitada por diferentes universidades, realizando cursos sobre mujer en las religiones y en la sociedad. Escribe artículos en revistas y colabora en obras colectivas. Ha escrito los libros Las mujeres en las religiones, La mujer en la Iglesia, Budismo y cristianismo en diálogo, La educación religiosa en una sociedad pluralista, Concepción Jimeno de Flacker, Del sí de las niñas al yo de las mujeres, y una OCA que le llaman la OCA de las mujeres. Te agradecemos, Margarita, tu participación en este ciclo de charlas sobre espiritualidad. Tenemos el privilegio de recibir directamente de ti tu rica experiencia de vida y tus importantes conocimientos. Y va a impartir Margarita la charla durante más o menos una hora y luego habrá un turno de preguntas. Ruego a todas y todos que pongáis en silencio vuestros móviles y sin más dilación le paso la palabra a Margarita. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Y lo primero quiero agradecer tanto a las instituciones como a las personas que han gestionado este evento, porque creo que supone una sensibilidad de escucha a la ciudadanía que busca espacios para hablar, para preguntar, para dialogar o para guardar silencio sobre espiritualidades. Me han pedido que en este ciclo que estáis haciendo sobre espiritualidades en los diferentes ámbitos, yo hablara desde el ámbito del género. Por eso he puesto que es una espiritualidad situada, tiene un lugar social, el género. Y añado 3 verbos porque esos verbos han sido los que a mí me han acompañado en mi propio proceso espiritual. Creo que tenemos primero que desear, querer que se realicen los deseos y tener la convicción personal de que somos capaces de hacerlo. Entonces, estos verbos que me han acompañado a mí durante muchos años, espero que me sigan acompañando y que os lo regalo. Quiero empezar con 2 textos significativos. Uno, de San Juan Crisóstomo,
donde dice, puesto que los asuntos privados componen la condición humana, tanto como los públicos, Dios los ha repartido. Todo lo que está fuera lo ha confiado a los hombres, todo lo que está en la casa a las mujeres. Cada uno es mucho más útil que el cónyuge en su propio dominio. Esto es para que nos quede claro el lugar donde nos han situado durante muchos siglos. Muchos siglos después, en el siglo XIX, Carlos Marx escribe un texto que normalmente conocemos: la religión es el suspiro de una criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo. Si os dais cuenta, lo que está diciendo el señor Marx es que hemos perdido tanto el corazón como el espíritu. Por eso la religión se convierte en opio, porque se ha vaciado de espiritualidad. No es que las religiones o una religión en determinado actúe contra o esté en contra de, sino que somos las personas creyentes y religiosas las que hemos vaciado de contenido. No le hemos puesto corazón, no le hemos puesto espíritu. Y entonces aparecen espacios, tanto públicos como privados, carentes de espíritu. Entre estos dos textos me voy a situar. Por una parte, entiendo que las religiones son unas estructuras determinadas y las espiritualidades es otra cosa. Creo que las religiones, entre otras muchas cosas, nos las han dado, es algo recibido desde la infancia, nos han educado en estas tradiciones religiosas y depende de dónde hayas nacido en este planeta, pues eres de una tradición religiosa o de otra. No porque tú has hecho una opción personal hacia una religión concreta. Por lo tanto, tiene mucho que ver con el espacio geográfico donde has nacido, con los padres o la familia en la que te has desarrollado, etc. Mientras que las espiritualidades es algo que tú decides qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, así como las religiones, pues he puesto algunas características por encima, ¿no? Como dar respuesta a los grandes enigmas de la vida o buscar alivio de nuestros males. Todas las religiones que yo conozco se han institucionalizado de manera patriarcal, han puesto normas androcéntricas, los dogmas sofocan el espíritu normalmente de los fundadores, sus cultos son repetitivos, etcétera, ¿no? Y podríamos decir muchas más cosas. No son cosas peyorativas ni negativas, son, bueno, una descripción de lo que demuestran o aparecen, ¿no? Las espiritualidades, al ser una opción personal, lo que buscan en su interior las personas es una conexión con algo que está en su interior, pero que a la vez les trasciende, ¿no? Y descubren lo sagrado sin sacralizar la realidad. Es decir, las cosas no son sagradas, pero todo lo que existe y todo lo que está a nuestro alrededor tiene algo de ese rayo divino o trascendente, y por eso hay que respetar la vida en sus múltiples formas y maneras, ¿no? Normalmente no hay una norma fija, buscas tu propio camino espiritual, por eso hay muchos caminos espirituales diferentes. Normalmente en estos caminos, como no tienes unas reglas fijas, ni unos dogmas, ni unas personas que te guíen, cometes muchos errores, y entonces de esos errores vas aprendiendo que ese camino espiritual a lo mejor no es el tuyo, tienes que cambiar a otro, bueno, etc.
¿Qué lenguajes usa la espiritualidad? Dos lenguajes yo creo importantes, el silencio, y el silencio le vais a dedicar una sesión entera, entonces yo solamente he puesto que es esa capacidad silente que tenemos todos los seres humanos, que no es la mujer se calle en la iglesia, eso es otra cosa, ¿eh? Eso es un imperativo. Hablas demasiado, cállate, ¿eh? Eso se llama silenciamiento. Pero no es esa capacidad silente donde tú puedes escuchar a los demás, donde puedes descubrir qué hay de lo sagrado en los otros, tú con los que te relacionas, etc. Y luego el lenguaje de la paradoja. A mí me gustan bastante las paradojas porque me parece que son de una gran imaginación y de una gran creatividad. Acordaros, por ejemplo, los jóvenes de mayo del 68, como decían en París que debajo de los adoquines estaba la arena de la playa, ¿no? Y que la playa había llegado hasta París. Bueno, yo creo que la paradoja, que es la opinión contraria a lo que se suele decir, porque es una palabra griega que dice para contrario, y doxón es la opinión, entonces es lo contrario a la opinión común. También es una figura retórica, y yo creo que Santa Teresa era una experta en las paradojas, ¿eh? De vivo sin vivir en mí, o otras por el estilo que ella nos ha dejado. Y también en muchas, por ejemplo, en la manifestación del día 8 de marzo, creo que se leían muchísimas paradojas en todas las carteles que llevaba la gente con respecto, por ejemplo, he nacido mujer y no quiero morir por ser mujer, etc. Tiene varias representaciones. ¿Cómo puedo representar la espiritualidad? Yo he cogido tres. Una sería la radial. Voy a ceñir un poquito al texto porque si no, luego se me va el tiempo. Una sería la radial, donde el punto central sería el lugar donde colocamos lo trascendente o lo divino, depende de las espiritualidades, y cada uno de nosotros somos uno de los radios. Si os dais cuenta, cuanto más cercanos estamos del centro, de la divinidad, más cerca estamos de los hermanos, y cuanto más lejos, más distantes. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho porque tiene que ver también con lo que sería la contemplación. Tú no puedes, que sería el segundo, espiral, ¿no? Sería la segunda representación. Me gusta porque tú estás en la O, que sería el yo personal, vas a la acción, de la acción vas a la contemplación, pero para seguir trazando la espiral no la puedes trazar con regla o con compás, porque la vida no trae un libro de instrucciones, sino que lo tienes que hacer a mano alzada. Entonces tienes que medir el radio otra vez y saber que si estás aquí, el radio es todo este trozo. Entonces te tienes que volver a la acción, medir el radio y entonces puedes hacer la otra parte de la espiral. Y estás en la acción, pero para volver a la contemplación, otra vez tienes que medir el radio para volver. Entonces, si sabéis además que la espiral está en todas las tradiciones y en todas las culturas, desde los celtas a, bueno, en realidad, por ejemplo, el juego de la oca es una espiral, nos la encontramos en las catedrales, en las piedras como símbolo, es, bueno, muy significativo. Y la torre
que es la torre, en este caso de Hércules, el faro de La Coruña. Como yo soy gallega, tengo que hacer un poquito de patria chica. Es una imagen que utiliza Margarita Porete, que es una mística del siglo XII, que luego va a salir más adelante. Y entonces ella dice, igual que Santa Teresa habla de los 7 estadios, ella habla de una torre, porque dice que conforme vas subiendo en la espiritualidad, vas mirando por la ventana y el paisaje siempre es el mismo, pero la distancia que vas adquiriendo te va dando una perspectiva diferente. Y solo cuando llegas arriba y te encuentras con la divinidad, en ese momento ves todo el panorama completo. Es una imagen que me gusta a mí mucho, la de la torre. Bueno, además de la representación y del lenguaje, tenemos espacios donde realizar la espiritualidad, podríamos decir. El lugar de partida es nuestro cuerpo. Es un lugar teológico desde el que tenemos que partir, porque nuestro cuerpo es lo que nos hace ser yo misma. Y el resto, bueno, son otros cuerpos también. El espíritu no habita en el aire, habita en las personas. Pero no solamente así huimos del espiritualismo, sino también porque utilizamos la razón dialéctica, es decir, que sabemos dialogar. De esa manera no es una cuestión de sentimientos solamente. La espiritualidad es una espiritualidad razonada, porque somos sujetos. Yo siempre he escuchado lo malísimo que es la subjetividad y me ha costado bastantes años aprender que todo es subjetivo, porque todo pasa por un sujeto. Por lo tanto, claro que somos subjetivos, pero es que no tenemos otra manera. Objetivo está fuera. Yo voy a conseguir un objetivo, pero no puedo ser objetiva. Yo soy siempre subjetiva. De esa manera huyo de la pasividad, porque me pone en camino el ser sujeto, ¿no? Y ese ser sujeto hace que me encuentre con otros sujetos con los que comunitariamente puedo compartir aquello que tengo, que siento, que deseo, etc. Entonces, estos me parece que son unos espacios espirituales. Si empezamos por nuestro cuerpo, el cuerpo nos va a ir marcando una serie de pautas en la espiritualidad, ¿no? Porque me va a decir que tengo que reparar y que tengo que alimentar todo lo que tiene que ver con la vida, que no puedo ir destruyendo o no puedo ir contaminando. De hecho, cómo tenemos nuestros mares, ¿no? Cómo usamos y seguimos usando el plástico. Que es que tiene que haber una ley que regule las bolsas de plástico, pero si las pagas, las sigues teniendo. Entonces es un poco absurdo, ¿no? O sea, no tomamos conciencia realmente de que la red de la vida es algo que todos tenemos que mantener desde lo más cotidiano y lo más, bueno, algo que vivimos cada momento, ¿no? También es verdad que la vida nos va a ir diciendo que todo no lo podemos tener. Y además que no es bueno que tengamos todo, porque si no, no hay para todos. No se puede acumular. Sobre todo los que ya tenemos canas, pues yo me doy cuenta de la cantidad de cosas que seguimos acumulando en nuestra casa. Y que no te das cuenta, pero vas guardando y guardando y guardando. Tú dices, bueno, ¿y para qué? Además he tenido, bueno, fallecimientos recientes, muy cercanos, y cuando había que deshacer las casas, tú dices, madre mía, qué barbaridad, qué cantidad de cosas que además ni usas ni necesitas realmente, ¿no? También es verdad que una parte importantísima para mí, por lo menos de la vida, para tener una espiritualidad viva, es el grupo de amigos. Creo que
el amigo, la amiga, es una persona imprescindible para vivir. Es más importante, desde luego para mí, más importante que mi marido, que mis hijos. Creo que los amigos es un nivel completamente diferente, donde tú los has elegido, a tus hijos no los has elegido, en este sentido, ¿no? Bueno, los quieres, claro, como lo más importante, ¿no? Cuando un hijo sufres, pero la relación de amistad creo que es una relación profundamente espiritual. Y hay otras relaciones que son más neoliberales, o sea, más yo te doy, tú me das, mientras que la amistad es más desinteresada, más gratuita, tiene que ver con la parte más espiritual de nosotras mismas, ¿no? Y luego creo que también es importante algo que nos enseña la vida, y es que solo podemos resolver los conflictos con el diálogo, y que hablar nunca es bastante para resolver los conflictos, porque si no dialogamos, si solamente castigamos o ponemos leyes restrictivas o cortamos relaciones porque no son como yo o no piensan como yo, no creamos realmente un ámbito y una sociedad donde la espiritualidad recupere el corazón y el espíritu, como decía Carlos Marx, ¿no? Este texto es un texto que a mí me gusta mucho, es un libro que está en la red, que se puede descargar gratuitamente, que se llama Los cuerpos nunca mienten, y es una mujer, Alice Miller, que es psiquiatra, trabajó primero con niños y después ha trabajado con los padres de esos niños. Y me parece muy importante lo que ella dice sobre los cuerpos, ¿no? Dice, uno no puede hablarle al cuerpo de preceptos éticos. Sus funciones, como la respiración, la circulación, la digestión, reaccionan solo a las emociones vividas y no a preceptos morales. La religión y el concepto de Dios está relacionado con el tipo de autoridad que tuvimos para obedecer desde pequeños. El cuerpo se ciñe a los hechos. El cuerpo habla de lo que la moral oculta. El cuerpo tiene la última palabra. A mí me parece que no somos conscientes hasta qué punto nuestro cuerpo es el que habla de nosotros mismos. Precisamente porque muchos venimos de una tradición católica donde el cuerpo casi todo era malo o pecado, o no estaba bien visto. Si eras gorda porque eras gorda, si eras fina porque eras fina, si tenías que... no podías mostrarte como eras, sino que la belleza, los códigos de belleza, la pintura... Bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Entonces, ese aspecto del cuerpo como realmente donde habita la espiritualidad, me parece importantísimo poderlo recuperar. ¿Qué pasa con nuestra razón dialéctica? Bueno, pues que tenemos a veces conceptos que nos impiden acercarnos a las otras personas. Entonces, llamamos a las cosas palabras que oímos, pero que en realidad no estamos muy seguras de qué quieren decir, ¿no? Por eso, a mí me parece que es muy importante saber que el androcentrismo es poner la norma masculina como norma humana, y si eso lo tenemos claro, veremos la cantidad de normas que en realidad no están hechas para las mujeres. Pero como es la norma masculina, nos tenemos que adaptar a esa norma, ¿no? O utilizar el lenguaje masculino como si fuera inclusivo. No hay que estar todo el tiempo con os, as, no es necesario. Tenemos un lenguaje riquísimo, ¿no? Una lengua española que nos permite
cantidad de sinónimos, pero que no estamos acostumbrados a utilizar. Si solo usamos lo masculino, al final lo masculino se convierte en norma y por eso tenemos esta sociedad androcéntrica, ¿no? También es verdad que por eso muchas veces muchos proyectos de investigación, muchas enfermedades de mujeres no se han investigado. Lo mismo, por ejemplo, que enfermedades raras. ¿Por qué las enfermedades raras tienen tantos problemas de investigación? Porque, total, son tan pocos. Pero bueno, ¿un ser humano vale la pena? ¿O es por número? A veces nos equivocamos al pensar las cosas, ¿no? Entonces, merece la pena. No todo es rentabilidad, o no todo debería de ser rentabilidad, porque si utilizamos ese criterio, estamos dándole la razón al neoliberalismo más absoluto. Si es rentable económicamente, merece la pena. Y si no, no merece la pena. Efectivamente, los pobres son poco rentables. Esa es la realidad. Pero nosotros, ¿dónde nos situamos? Mi camino espiritual, ¿por dónde pasa? ¿No? Por otro lado, tenemos la misoginia, que no es machismo. O sea, la misoginia es una actitud prepotente y normalmente es la que algunos hombres ejercen contra las mujeres. En una de las pancartas que leí en la manifestación el otro día era: el 99% de las mujeres que trabajan conmigo podrían sustituir a sus jefes. ¿Por qué no? ¿Por qué los jefes tienen que ser mayoritariamente hombres? Estamos igual de preparadas, hemos hecho un camino largo, hemos demostrado ya lo indemostrable, pero sigue ese techo que desde luego ya no es de cristal, sino muchas veces de hormigón, para poder estar donde queremos estar, porque tampoco se trata de ser el jefe porque sí. Es que si yo quiero ejercer una función o quiero dirigir un espacio para el que me parece que tengo los recursos, ¿por qué no? Sin embargo, el machismo, de lo que está impregnada la sociedad, hombres y mujeres, son comportamientos y dichos contra el género femenino. Y eso lo hacemos hombres y mujeres, indistintamente. ¿Por qué? Porque cuando contamos un chiste machista y nos reímos, estamos colaborando. Y por eso hablan de micromachismos, porque hay veces que son tan pequeñitos que ni siquiera nos damos cuenta. Y bueno, esos son bastante cotidianos, ¿no? Bastante cotidianos. Y lo último sería lo que tiene la base social más grande, que es el patriarcado. No tiene por qué fundamentar la sociedad. Es decir, es una creación cultural que además va contra los seres humanos, sean hombres o sean mujeres. Porque el patriarcado lo que supone es que alguien tiene que estar sometido a mí. Entonces, cuando tú estás en una posición de sometimiento y alguien te está presionando, estás perdiendo, ¿no? Y las personas, ¿qué somos? Puros objetos de usar y de tirar, ¿no? Y el patriarcado no ha existido desde siempre. Por eso sabemos que podemos vencer al patriarcado, ¿no? Hay algunas investigaciones de antropólogos de la zona del Mediterráneo, sobre todo la zona de Grecia y del norte de África, donde han aparecido ciudades que no estaban amuralladas, por lo tanto no eran ciudades defensivas, ciudades donde todos los enterramientos eran iguales, por lo tanto no había una distinción de clases, donde tenían graneros y despensas
para toda la colectividad. Es decir, ha habido épocas en la historia, y ya hay pruebas, de que era posible otro modelo de convivencia. Podemos optar o por el modelo dominador o podemos optar por el modelo solidario. Son dos modelos que hay que trabajar para construir, y se ha trabajado durante siglos para crear un modelo de sometimiento, de obediencia. Me gusta mucho, sabéis que Rosa Parks fue la mujer negra que no se levantó del asiento en el autobús para cederle el sitio a un blanco, ¿no? Y me gusta mucho esta frase: cuanto más obedecimos, peor nos trataron. Me parece muy significativa, ¿no? Es decir, no porque tú sigas siendo obediente al patriarcado, el patriarcado te va a respetar. No, no tiene nada que ver, ¿no? El patriarcado solo quiere personas sometidas. Por lo tanto, ¿qué espiritualidad necesitamos desde el ámbito del género para llevar a cabo estas transformaciones de las que os he ido enumerando que sería importante cambiar? Primero quiero hablar sobre el tema del género. A ver, el género no es una cosa de mujeres, ¿vale? Porque es que parece que es una cosa que tiene que ver con las mujeres, como si los hombres no tuvieran género, o si lo... Fui a dar una conferencia a Murcia que le puse como título un lema que era "Nuestros cuerpos, nuestro poder", y me preguntaron, ¿pero es para hombres? Y digo, pues yo no sé, pero creo que los murcianos tienen cuerpo igual que las mujeres. Bueno, es que parece que es una cosa de mujeres. Entonces, el género no es una cosa de mujeres, ¿eh? El género es algo, primero, es algo que nos han dado las teóricas feministas para interpretar la realidad. Por lo tanto, es un paradigma, es una categoría, ¿eh? Y a mí me ofende cuando se habla de ideología de género, porque me parece que es despreciar la investigación y el trabajo de las mujeres que se han dedicado durante muchos años a descubrir qué significa el género. No es una ideología, por muchas autoridades que nos digan que es la ideología de género. No, será la ideología machista, será la ideología lo que quieras, pero género no. Género no es una ideología, ¿eh? Y esto a mí, bueno, se me nota, ¿no?, que me enfado bastante con este tema, porque en realidad, si no conocemos bien qué es el género, no podremos construir una sociedad igualitaria y una sociedad donde la espiritualidad tenga un lugar. Por eso me enfada bastante, porque no se trata de que todos hagamos lo mismo, no tiene nada que ver, ¿eh? No se trata, el género es única y exclusivamente que tú, por nacer sexualmente mujer o sexualmente hombre, se te adjudican unas tareas y unos valores. La mujer sirve, el hombre ejerce el poder. Es como si en los libros sagrados se hubiera puesto una señal y hubieran dicho, a ver, estos valores que los practiquen las mujeres y estos otros que los practiquen los hombres. Es igual, es decir, ¿por qué el hombre tiene que salir a ganar dinero y la mujer, como nos decía San Juan Crisóstomo, tiene que quedarse en casa cuidando de los niños? Si hay padres que les encantaría quedarse en casa cuidando de sus hijos. O sea, ¿por qué haber nacido hombre o haber nacido mujer condiciona el resto de tus días? No debería de ser. Los roles sociales no se pueden abolir, van a existir porque cada uno en la sociedad tiene una función y ese es su rol. El problema es que no se construya sobre que tú seas hombre o mujer.
Esa es la diferencia. Y luego puede ser de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de en medio, blanco, negro, pero que en función de cómo has nacido, no te pueden adjudicar tareas sociales. Porque, ¿qué sucede? Pues venimos de una espiritualidad dualista, donde hablamos de arriba y abajo, por lo tanto, cielo, tierra, alma, cuerpo, Dios todopoderoso y un montón de adjetivos que solo se adjudican a los varones en la sociedad, ¿no? Donde teníamos que ganar el cielo a base de hacer esfuerzos y sacrificios y teníamos que obedecer la ley, etc. Sin embargo, yo creo que vamos hacia una espiritualidad que es cósmica, que es integral, donde vives en relación con todo, contigo mismo, con tu cuerpo, con los que te rodean, con la naturaleza, con el espacio que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, con todo aquello que existe, deberíamos de sentir esa armonía, ¿eh? Es una visión más holística de la vida. Y por supuesto, yo creo que las espiritualidades no son liberadoras en tanto en cuanto no nos sentimos culpables de no hacer o no practicar este culto o no cumplir con este mandamiento. En tanto en cuanto te liberas de esa situación, entonces hay una espiritualidad mucho más abierta, más libre, que tiene que ver con la sabiduría. A mí me encanta la palabra conspirando, porque en realidad es como respirar con. El espíritu está con nosotros y, sin embargo, conspirar siempre ha sido una palabra como negativa, ¿no? El que conspira contra el poder merece la guillotina, etc. Pero si encontramos la profundidad de la conspiración, ¿no? El respirar con. Y por supuesto a mí me parece que una ética es una espiritualidad que no tiene ética, estaría vacía, ¿no? Y por supuesto una ética solo de normas o de comportamientos establecidos, pero sin espiritualidad, va dando pasos de cielo. Pero para realizar hay que hacer un camino, ¿no? Y este camino tiene que ver con que tomemos conciencia. Y tomar conciencia es yo, quién soy, dónde estoy, con quién me relaciono, qué situaciones estoy viviendo, que me gustan, que no me gustan. Es un trabajo individual. Porque si yo no me reconozco a mí misma, no me puedo relacionar con el tú que tengo enfrente, porque no sabemos quiénes somos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el primer paso de la espiritualidad es una acción personal, individual, de interiorización de esa toma de conciencia. Si yo me reconozco en un segundo paso que quiero romper esas cadenas, porque me siento atada, ya esa toma de conciencia ha dado un gran paso. Había una historia de, no sé si era, no me puedo acordar, pero contaba que sabemos que los elefantes siempre están atados por una sola pata, ¿no? Y por una cadena relativamente corta y con un palito así. Y el elefante no se escapa nunca. Cuando en un paso que diera se llevaba por delante la cadena, el palo y todo. Pero está acostumbrado a estar atado. Y aunque la cadena sea más débil que su fuerza, sigue atado.
Entonces, si nosotros reconocemos las cadenas que tenemos, nos daremos cuenta que sí podemos romper las cadenas, que no son tan fuertes como creíamos, sino que realmente podemos romperlas. Para eso tengo que compartir mi experiencia y decir, oye, a mí me pasa esto. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las mujeres maltratadas o las víctimas de violencia? Que en el momento que han podido contar su historia, en el momento en que han podido compartirla, entonces empiezan a curarse y empiezan a hacerse fuertes, ¿no? Y eso me parece que es un paso, bueno, muy importante, ¿no? Porque si tú eres capaz de nombrar lo que te pasa, es el primer paso para curarte. Porque si no sabes lo que te pasa, no sabes si tienes que tomar ibuprofeno, paracetamol, un antibiótico. Sé qué me está pasando. Por eso la interiorización es un elemento, bueno, bastante importante. Y eso al final lo que crea es un colectivo que se identifican entre ellas. Esas personas son cada una persona individual, pero juntas son capaces de hacer un camino. Y por ejemplo, es importante, vuelvo a los lemas del día 8 de marzo, algunos lemas que ya han quedado en la colectividad social, ¿no? Ni una menos, por ejemplo, cada vez que hay una víctima de violencia de género, ¿no? Vosotros que vivisteis de cerca el tema de la manada, ¿no? Yo sí te creo. Son palabras, eslóganes que se han conseguido después de todo este proceso. Y ese es un camino espiritual, porque restaura y reconstituye una vida interior, una vida personal y transforma la realidad social. En el mismo acto, es la espiral, no son cosas diferenciadas. Tenemos experiencias espirituales que a lo largo de la historia, precisamente en función del género, a algunas personas le han costado la vida y a muchas de ellas ni siquiera sabemos qué escribieron ni han llegado hasta nosotros sus actos, ¿no? En el contexto europeo, que es donde me voy a ceñir, desde María Magdalena, ¿no?, la primera mujer que se encuentra con el resucitado y que funda un colectivo de mujeres que van a anunciar la resurrección y que los hombres a los que se lo comunican dudan de ellas por el hecho de ser mujeres. Sin más, no hay otro motivo. O sea, ¿cómo se te va a aparecer a ti el resucitado y a mí no se me aparece? Esto no puede ser. Ya desde el inicio en la tradición cristiana, pero esta misma tradición pasa en el budismo, en el islam. Solamente hay un modelo, el de Fátima, pero hay otras mujeres que tienen otro modelo de islam. O sea, pongo este modelo porque es el más cercano a nosotras, ¿no? También los padres de la Iglesia casi los conocemos todos, ¿no? Pero ¿y las madres? Tenemos madres del desierto, Thais, madre del desierto, pero de ellas no tenemos escritos. ¿Por qué no tenemos escritos? Pero de los padres sí. Bueno, porque se copiaron. Unos se copiaron y otros no se copiaron. Pero tenemos imágenes de madres y padres, los primeros ascetas. Tenemos una historia de conventos de hombres y de mujeres a principios del siglo X que nos ha llegado por las miniaturas que hemos encontrado. Todo el movimiento de las beguinas
última beguina ha muerto en el 2013 y hay muchas personas que ni siquiera habían oído hablar de este movimiento de beguinas que viene desde el siglo X. Y sobre todo la zona de Ámsterdam, en Hamburgo, se conservan muchos beguinatos. ¿Por qué? Porque eran mujeres que no querían ser monjas, que no querían aislarse del mundo, sino que querían no tener hombres a su alrededor que les dijeran cómo tenían que vivir. Y entonces se reunían en casas, ponían sus bienes en común y enseñaban a leer a los niños, cuidaban a los enfermos, es decir, tenían otra manera de entender la vida. O, por ejemplo, Hildegarda de Bingen, que era una mujer del centro-sur de Alemania, de Bingen, es su ciudad, donde funda un monasterio de mujeres porque venía de compartir un monasterio con hombres y habían dejado embarazada a una de sus monjas y murió. Y entonces ella dijo, la vida de una de mis monjas vale más que todo. Y me voy y aunque nadie me dé permiso, hago mi monasterio de monjas y ya veremos. Y es una mujer que nos ha dejado un libro de visiones precioso, con unos dibujos y con unas miniaturas espectaculares, que está publicado en Trota, muy, muy interesante, ¿no? Tiene música, por ejemplo, era compositora, conocía las plantas, ha dejado un libro de todos los cómo trabajar con las plantas para curar. O sea, eran muy enciclopédicas estas mujeres. Y bueno, hay unas cuantas. Esta de aquí abajo es la que yo os decía, la de la torre. Margarita Porete escribe un libro donde cuenta lo de la torre, que es El espejo de las almas simples. Y entonces lo prohibieron, la quemaron junto con sus libros, pero algún texto circuló en algunos sitios. Y en el siglo XIX aparece firmado por un señor y entonces es el colmo de la espiritualidad del siglo XIX. Hasta que una italiana, Adriana Valerio, en 1967 descubre que ese libro era el que se había quemado a la autora y que la autora era Margarita Porete. Bueno, son cosas que gracias a las investigaciones podemos descubrir a espiritualidades de nuestras antepasadas. Por ejemplo, Guillermo y Maifreda eran dos mujeres. Ella decía que era la versión femenina de la divinidad y que la divinidad, igual que se había encarnado en un momento en un hombre llamado Jesús, pues que ella era la encarnación de la divinidad en femenino y se llamaba Guillermo. Por supuesto, la mataron. Su segunda de a bordo, que era Maifreda, sigue con la tradición, pero la cogen, desentierran a Maifreda y las queman juntas, para que quedara claro que no estaba permitido salirse de la norma. Y tienen unos textos de una espiritualidad impresionante, ¿no? Bueno, tenemos hasta el siglo XX, desde luego desde Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, que le cuesta la prisión, Santa Teresa sabemos que dice, muero en la iglesia casi por casualidad. Por supuesto, yo me eduqué en el Sagrado Corazón y por lo tanto siempre hago honor a la fundadora, que es Magdalena Sofía Barat, que creó en la misma época que la Madre Ralphos de las Sanas o las monjas de la Caridad, eran las que realmente fueron capaces de darse cuenta de que había que
poner servicios sociales que no estaban cubiertos por el Estado. La educación, la sanidad, todo esto que, por suerte, ya el Estado hace para todos, pero en ese momento histórico, estas mujeres fueron creadoras y fundadoras de servicios sociales que la población necesitaba, ¿no? Por supuesto, la Madre Teresa o mujeres de una gran espiritualidad completamente laicas, como Simone Weil, por ejemplo, una mujer de origen judío, laica, que tiene una vida extraordinaria y en la que no me puedo parar, o Eti, que murió en Auschwitz, en el campo de concentración, que tiene un diario de una profundidad espiritual, bueno, muy interesante, ¿no? O he puesto dos ejemplos de Madrid porque es desde donde yo vengo, la iglesia de San Carlos Borromeo, que igual sirve para la misa del domingo que para acoger a los inmigrantes cuando los centros están llenos. O la parroquia del Padre Ángel, la parroquia de San Antón, que igual bendice a los animales el día, no sé muy bien qué fecha es, el 3 de febrero, no sé muy bien. Bueno, pues igual bendice a los animales, que hay desayuno solidario para todo el mundo que pasa por allí por las mañanas. Incluso ha puesto una puerta santa de los sin techo, porque como los sin techo no pueden ir por la puerta santa de la catedral que ese año toca, pues el Padre Ángel ha puesto una puerta santa para que los sin techo también tengan su puerta, ¿no? Bueno, son distintas espiritualidades, todas diferentes, pero ahí están, ¿no? Alimentando el corazón y el espíritu social. Esto es para mí lo contrario a la espiritualidad liberadora. Siempre fue así. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Siempre fue así? ¿O es lo que hay? ¿O qué le vamos a hacer? He puesto estas frases que todos los días se oyen. ¿Pero para qué vamos a cambiar si lo hemos hecho siempre igual? Ya bueno, pero a lo mejor puedes hacerlo distinto, A lo mejor ya no necesitas hacer la masa porque la Thermomix te la hace. ¿Y tienes Thermomix? Pues no, a masa. Es decir, que son cosas que no nos damos cuenta y que nos hacen mucho daño, personalmente, pero también socialmente, ¿no? Porque esto se contagia. Y yo, como teóloga, tengo que decir algunas palabras de la teología que alimenta mi espiritualidad, donde el punto de partida es esa experiencia de sumisión, de desprecio que sienten muchas mujeres, pero no solo las mujeres, sino todos aquellos que el sistema patriarcal considera no personas, porque no les dan oportunidades, no les dan derechos, y están sufriendo esa misma situación. Donde el cuerpo es el lugar teológico, es donde realmente la divinidad toma cuerpo, se revela, está en nuestras acciones, en nuestras palabras, y donde no creo que tampoco por la manera de ejercer la sexualidad haya personas que estén o incapacitadas o que no puedan participar de una vida comunitaria. Parece que todas las personas deben de ser acogidas en el ámbito de la comunidad. Los textos religiosos, normativos, canónicos, son textos que muchas veces impiden la espiritualidad. Otros la fomentan, Pero a mí me gusta mucho que seamos lectoras de resistencia y sujetos de interpretación. Son dos cosas que me gustan mucho con los textos que se tienen
por sagrados. Porque la hermenéutica de la sospecha es la que nos hace descubrir qué cosas tienen que ver con lo más profundo de el que inició el camino de una espiritualidad determinada. Tú, si lees un texto y te dice que las mujeres se callen en la iglesia, lo que yo entiendo es que hablaban y se lo tienen que prohibir. Entonces, ¿por qué nosotras no podemos hablar? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Efesios dice que el esclavo se someta a su amo y la mujer al marido? Si no vale para los esclavos, digo yo que no valdrá para las mujeres. ¿O es que el texto sagrado vale un trocito sí y uno no? Siempre que leamos algo que tiene que ver con los esclavos en los textos sagrados, en vez de esclavo hay que poner mujer. A ver si se sostiene o no se sostiene el texto, ¿no? Eso es la hermenéutica de la sospecha. Cuando nos dice que en el arca entró Noé, sus hijos y sus mujeres, ¿por qué no tienen nombre las mujeres? O las parteras de Egipto, Puá y Sifrá, que sí tienen nombre, pero casi nadie lo conoce. Pero sí sabemos que Moisés era Moisés y que tenía un hermano que es Aarón. Y las parteras, sin las parteras de Egipto que se sublevaron contra el faraón, Moisés no hubiera nacido, porque los niños había que matarlos. Quiere decir que un poquito de vuelta a los textos, leyendo desde la resistencia. Un ejemplo sería desmasculinizar la divinidad, ¿no? Porque a Dios le atribuimos siempre valores masculinos, siempre, por tradición, seguramente. Pero claro, el problema es si identificamos a Dios con el hombre, varón, porque entonces concluimos que el varón también es Dios. Y entonces las masculinidades se convierten en masculinidades sagradas. Y esto es muy peligroso. A mí me gusta muchísimo el texto de Saramago, donde dice: Dios es el silencio del universo y el ser humano el que da sentido a ese silencio. Me parece un texto precioso sobre Dios. Y bueno, pues cada uno podemos preguntarnos quién es nuestro Dios, ¿no? Yo creo que hay que reformular no solo el concepto de Dios, sino un montón de cosas. Nuestro credo, por ejemplo, sería algo reformular. ¿Por qué no sabemos en el credo, que se supone que es el acto de fe de una tradición, solo sabemos que Jesús nace de Santa María Virgen y luego lo matan bajo el poder de Poncio Pilato? Entre medias, Jesús no hizo nada. Porque yo creo que la vida de Jesús le lleva a la muerte, ¿no? Pero lo único que importa es que nace de María Virgen y que nos falta un trozo en nuestro credo, ¿vale? O sea, estas cosas hay que repensarlas. Bueno, por eso hablamos, algunas teólogas, de descanonizar los textos. Hay textos que no pueden ser parte del canon, porque hay personas ahí que son despreciadas o denigradas. O cómo oramos, cómo meditamos. Bueno, ¿hacemos normas liberadoras? ¿Somos parte de la construcción de normas? Etcétera. Teresa de Jesús decía: no hay virtud de mujer que los hombres no tengan por sospechosa. Y me parece que es una gran verdad. Una gran verdad. Desde luego, a ella se le pueden pasar muy mal. Siempre se enfrentó
le daba igual que fuera el obispo, el confesor, el rey, daba igual. Ella tenía un proyecto de crear espacios de mujeres orantes y creó unos cuantos conventos, uno detrás de otro. Era de clausura, pero no paraba, estaba todo el día en el camino, porque había entendido que la acción y la contemplación es algo que está en el interior, no está en unos muros simplemente. Y bueno, esta es mi propuesta que os hago desde el género, la sabiduría como alimento, porque nos dará coraje, el acompañamiento espiritual de unos con otros nos da la salud, nos da la salvación, en otros términos, reformular nuestros propios cuerpos para encontrarnos con otros yoes y crear la comunidad de personas espirituales que trabajan por la justicia, me parece muy importante, y introducir al huésped en cada casa deshabitada también es de Santa Teresa. ¿Por qué? Porque ella decía que las casas tenían que estar llenas del espíritu y que había muchas casas que estaban deshabitadas y que era una pena y que las monjas lo que tenían que hacer era procurar habitar las casas que estaban deshabitadas para que las personas se dieran cuenta de lo que les faltaba. Fijaros que en el fondo es lo que decía el señor Marx, con el espíritu social, el espíritu y el corazón en el interior. Y para terminar, os invito a que leamos conjuntamente un rito, porque las espiritualidades también necesitan sus ritos, sobre Sofía o la sabiduría. Las imágenes, la primera y estas, son de una mujer que se llama Varo, Remedios Varo, una mujer española que se exilió en México y que murió a finales del siglo pasado y que tiene unas imágenes, si la ponéis en Google, veréis que imágenes tan bonitas, tan sugerentes y con tanta espiritualidad, respiran espiritualidad, las imágenes. Bueno, os invito a que leáis o a que, no sé, a lo que queráis hacer con este texto. Si queréis que lo leamos juntos, pues lo leemos. Ella alimenta en su mesa generosa nuestros espíritus hambrientos. Ella es el camino, la verdad y la vida. Ella es la luz que nos ilumina el sendero. Ella es la fuente de nuestro crecimiento. Ella es la laguna que sacia nuestra sed. Ella es el pan que nos da fuerza. Ella es la resurrección y la vida de todo lo que vive. Pues he intentado transmitiros mi experiencia espiritual. Muchas gracias. Quien desee puede hacer algún comentario o alguna pregunta, Margarita. Veo allí al fondo. Muy bien. Ahora se acerca el micro. Mientras llega el micrófono, os cuento que justo ha salido en el periódico una exposición que hay en un centro de Madrid sobre unos manuscritos de facsímil donde eran mujeres las ilustradoras. No la he visto porque es de ayer, pero me ha resultado interesante, ¿no?, de la importancia de la mujer en la Edad Media como ilustradora de textos. Muchas gracias, Margarita, por las claves que has aportado y por la propuesta, que ojalá sepamos y podamos incorporarla. Voy a volver al tema de la misoginia que has comentado al principio. Por ejemplo, Marcela Legarde o Anabel Santos
comentan precisamente la misoginia tan naturalizada y presente también entre las mujeres. Y frente a esa misoginia plantean la política de la sororidad. Me gustaría, Margarita, que nos aclarases qué significa para ti sororidad, qué experiencias tienes de sororidad y cómo incorporarla a una nueva espiritualidad. Bueno, ahora pues había más palabras. Bueno, Marcela, que es una de mis amigas de la vida, como ella dice, y a la que quiero y conozco muy a fondo, nos ha regalado muchas palabras. Por ejemplo, la palabra feminicidio se incorporó a la Real Academia gracias a Marcela Lagarde, ¿no? Hasta entonces, el hecho de que te mataran por ser mujer no tenía nombre. Y ella ha colaborado precisamente en crear esa palabra y ya todos la tenemos como nuestra, la palabra feminicidio, ¿no? La sororidad, que la empezaron a utilizar las inglesas fundamentalmente, creo que es una palabra muy enriquecedora junto con otras palabras. O sea, a mí me parece que la sororidad tiene que ver con las relaciones amigables entre mujeres, colectivos de mujeres que buscan juntas salir de alguna situación de peligro, de angustia, de violencia, etc. La sororidad, yo tengo experiencias bastante bonitas. De hecho, la primera y más cercana es la de mi seminario de teología feminista. Somos 17 mujeres que llevamos 27 años trabajando en el campo del feminismo y en el campo de la teología desde la sororidad. Hemos hecho no somos amigas, no es una comunidad cristiana, no, es un grupo que nos reunimos 9 veces al año, los primeros miércoles de mes, durante 27 años, y hemos creado pues cosas como el juego de la oca. Solamente puedo decir que lo hemos creado, pero que no existe porque lo hemos vendido. En un año hemos vendido los 500 ejemplares que hicimos. Y la sororidad se demostró al hacer. Es un juego normal de la oca, ¿eh? Solamente hemos puesto las 12 ocas, son 12 paradigmas de interpretación desde el ámbito de la teología feminista, y detrás de cada oca 3 mujeres o 3 colectivos que representaban a ese paradigma. Por ejemplo, las mujeres de la Plaza de Mayo o de las abuelas, ahora ya es un claro paradigma de sororidad, ¿no? Todas las acciones colectivas me parece que es lo más interesante de sororidad. Pero yo creo que ahora, con la cuarta ola del feminismo, tenemos que buscar una palabra que sea la unión de la fraternidad con la sororidad. Porque por lo menos en la manifestación que yo estuve, había tantos hombres como mujeres, como niños, como jóvenes, chicas y chicos, que es un colectivo. Para mí la palabra pueblo es una palabra preciosa porque engloba, ¿no?, a todas las personas, pero no tenemos una palabra de afecto que incluya a las dos, o yo por lo menos todavía no la conozco. Y eso es un reto también, ¿no?, el ir creando palabras que den nombre a experiencias. Y yo creo que ahora la experiencia es una experiencia colectiva de fraternidad y sororidad. ¿Hay otro?
Sí, puedes decir. Tú no. Allá. Muchísimas gracias por toda la sesión y toda la información que nos has dado. Y yo quería ver la diapositiva, la anterior, la de tus... que me he quedado. Esta, para copiarla, a ver si me la podías dejar un poquito Sí, para claro. cogerla. Y luego sí que hay que buscar una palabra, porque yo tengo muchísimos amigos que con esto del feminismo, y que ahora sale una palabra feminismo nazi, ¿no? O que un grupo así, Feminazi, sí. feminismo nazi, que todos estos amigos, y tengo muchos que son hombres, que no quieren hablar de hombre y mujer, sino del ser, ¿no? El ser humano, ¿no? Que tendría que... ya está tanta diferencia, ¿no? Entre hombre y mujer, que sí que hay que buscar esa palabra, ¿no? Ellos dicen que les gusta como ser humano, no hacer esas diferencias, ¿no? Y yo creo que está cambiando un poquito, por lo menos lo que me rodea, ¿no? Y bueno, y aquí también en esta tierra ha habido matriarcado, porque yo creo, yo que soy de pueblo de la Ribera, las que mandan son las mujeres, y mis hermanas todavía, y son de esta generación de los 60, 60 y pico, son las que dirigen todo, ¿no? También. Pero fíjate qué curioso. En realidad, a ver, no sé cómo explicarlo. Cuando decimos aquí había patriarcado o las mujeres son las que mandan, ¿es eso lo que queremos? No han dicho que había Matriarcado, claro, claro. Pero, porque para mí el matriarcado sería un patriarcado en femenino. Y yo no quiero un patriarcado en femenino. Yo quiero que cada persona decida si quiere mandar o no, pero que por ser hombre o mujer no se lo impidan. Por ejemplo, ¿por qué en la Iglesia Católica las mujeres, por ser mujeres, no pueden acceder a los puestos, bueno, a la ordenación sacerdotal? Quiero decir, ese es el tema. Otra cosa es que yo quiera ser sacerdote. Yo personalmente no tengo interés. Pero hay otras personas que por ser mujer, y está muy claro en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Catecismo de la Iglesia Católica habla todo el tiempo de hombre, hombre, hombre. Todo el tiempo. Solo cuando llega el tema de la ordenación, habla de vir. Porque homo es para hombre y mujer. Vir es solo varón. Y solo usa la palabra vir en el tema, para que quedara claro, en el tema de la ordenación. Solo el vir puede ser ordenado. Ahí hay un cambio. ¿Por qué? Si estamos hablando... Pues tendrá que cambiar, porque yo, pueblos, estoy hablando de pueblos de donde soy, de la Ribera, que ya no hay sacerdotes, o igual un sacerdote de 80 y pico, 90, que ya no puede y se le va la memoria, lleva 2 pueblos, 3, y son las mujeres las que están ahí, dando la comunión, el incienso, el agua, cuando hay un funeral. Al final ellas se están introduciendo y cada vez veo más mujeres. Tendrá que cambiar algo porque no hay ya hombres. Igual hay mujeres dispuestas, ¿no?, al sacerdocio. Hay cambios, desde luego que hay cambios y yo lo estoy viendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Sí? Sí. Simplemente una reflexión así en voz alta. A mí me pasa que me está cansando mucho, tengo 45 años, y todo el rato oigo hablar de hombres y mujeres. Y hay algunas tradiciones, por ejemplo el Advaita Vedanta, en la que una
de las cosas primeras que se dice es que lo que primero nos dificulta realmente el crecimiento espiritual o el desarrollo más alto espiritual es la identificación con el cuerpo que somos, porque realmente no somos este cuerpo. Entonces quería también que me dieras tu visión de esto, ¿no? Creo que para dar el salto hay que despegarse de esto, aunque sí que hay una realidad en la que vivimos, como un espacio corporal. Pero creo que, pues esto, ¿no? Que no somos, que vamos a ir ya hacia... Quizás todo esto de lo que hemos hablado para mí es como el antiguo paradigma y que esto ya lo tenemos que dejar ya un poco, ¿no? Soltar, ir hacia otro... No sé, es una reflexión y la quiero compartir aquí en voz alta. Y a mí esto de la reflexión de la identidad con el cuerpo me ha ayudado muchísimo a no mirar al otro desde el género, sino desde otro lugar, ¿no? Y eso realmente me da un espacio de encuentro que me parece maravilloso. No se lo comparto así y también me interesa mucho lo que... Pues la tradición de... Yo estoy siguiendo mucho lo que es la tradición de Ramana Maharshi, Advaita Vedanta, no sé si conoces a Francis Lucille, es un maestro de Advaita Vedanta también, a Pedro Brañas, que vive, no sé si le conoces, es un gallego, ¿le conoces? Sí, sí. Bueno. Pues bueno, me gustaría saber un poco qué piensas de esto, o cómo lo ves. Gracias. En la Asociación para el Diálogo Interreligioso, hasta hace 2 o 3 años, nos reuníamos precisamente en la sede de Brahma Kumaris, que pertenece a esta tradición. Y bueno, yo disiento absolutamente de la tradición, ¿vale? Eso no quiere decir, ya te digo, que nos reunamos en su casa, que tenemos muy buena relación, etc. ¿Por qué disiento? Porque somos un ser espiritual, completamente de acuerdo, pero sin cuerpo no somos nada. Cuando vayamos a otra dimensión, sin este cuerpo, viviremos otro tipo de espiritualidad. Pero para mí, el cuerpo es lo que hace que yo no seas tú. Y que tú seas un ser completo es lo que a mí me tiene que hacer respetarte, quererte, dialogar, encontrarnos. Pero no tengo otro medio, porque si yo no tengo un cuerpo físico, que puedo tocar, que puedo saber si tienes frío, si tienes calor, si estás emocionado porque el corazón va a 100, sino que es un cuerpo espiritual como la gota de agua en el océano, no puedo. O sea, no me siento llamada a esa espiritualidad, porque no tengo otro medio de comunicación. A mí me encantaría tenerlo, pero no lo tengo. Y por ejemplo, con la física cuántica ya sabemos que estamos en un nivel o en un espacio y que hay otros espacios que no vemos porque nuestros sentidos no nos perciben, no podemos percibirlos. Por eso hay personas que hablan o que sienten a otros seres que están aquí, pero que yo por lo menos no los puedo percibir. Y hay personas que tienen una sensibilidad especial y que lo perciben, ¿vale? Entonces, yo no tengo ese don y a la hora de la verdad, lo que yo veo es que en estas tradiciones los que siguen mandando son hombres y los que siguen sirviendo son mujeres. Y lo he visto muy de cerca durante muchos años. Entonces, ¿quién hace las galletas fantásticas? Ellas. ¿Quién va al banco? Ellos. En lo que yo conozco, que es un trocito de una parte, pero esto siempre a mí me hace pensar, ¿no? Pero entiendo, o sea... De todas maneras, no sé si me he explicado bien. O sea, claro que el cuerpo es
es real y estamos aquí. Y el cuerpo además es el campo de investigación y de encuentro para todo. El yoga trabaja desde el cuerpo físico a los cuerpos sutiles y es una realidad. Pero hay una identificación con el cuerpo que creo que nos está separando más que ayudando. Pero bueno, esto es una manera que tengo de ver las cosas. Sí. Y por eso te lo planteaba. Uh-huh. Bueno, gracias. Gracias. A ver si no hay más reflexiones o más preguntas, pues ya damos por terminada la reunión. Agradecer a todos el haber venido y sobre todo a Margarita por su aportación. Vale. Entonces, hasta el próximo día.